Bueno, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en la carta a Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer el capítulo 2, desde el versículo 2, primero al 3. Y para hacerlo nos vamos a poner en pie para leerlo en forma alternada. Yo leo el primero, usted el segundo y finalmente yo leo el tercero. Dice así el versículo número 1, capítulo 2, verso 1. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, por nuestra, como el día del Señor esté cerca. no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta aquí la lectura. A manera de introducción, sencillamente les diré que esta es una carta que a mí personalmente me quedó pendiente, y el deseo, después del campamento que tuvimos este año, donde hablamos justamente de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Por supuesto no podemos repetir todo lo dicho en el campamento, pero a mí personalmente, el que estudia, generalmente le queda más la impresión y las enseñanzas, porque uno lo ha estudiado y siempre uno vuelve a esas cosas. Y la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses fue escrita y se la denomina básicamente la segunda venida de Cristo. Pues son 5 capítulos que cada uno de ellos termina finalmente en esta observación, en este apunte, en esta enseñanza. Pero lo cierto es que fue un problema que tuvieron los hermanos en Tesalónica y requirió de parte del cuidado del apóstol y la obra del Espíritu Santo, por supuesto, que estaba presente en esto, de seguir atendiendo esta necesidad que había en ellos, que fue muy importante, muy seria, a modo de dato recordatorio, nada más ilustrativo. Ustedes podrán traer a la memoria lo que enseñamos, que el apóstol estuvo solamente 3 semanas en Tesalónica y en esas 3 semanas se constituyó esta iglesia, se formó esta iglesia. Y nunca más volvió a estar con ellos. Pero recibiendo noticias de Timoteo y Silas, ya estando él en Corinto, escapando de la persecución y del asedio de los que eran de su nación, de los judíos, recibe de Timoteo una muy clara descripción de la experiencia de los hermanos en Tesalónica, que en esta segunda carta, en cierta manera, repite un poquito, bien claramente, y una conducta que persistía en el tiempo, en la conducta de los hermanos en Tesalónica. Es decir, se mantuvieron en el tiempo y ya esta carta fue escrita ya por el año 50 de la era cristiana. Por eso tiene característica muy parecida y también de los mismos siervos de Dios que habían estado presentes en el momento en que ellos hablan en Tesalónica y justamente se forma este grupo de cristianos que lo hemos hablado mucho
y se describe en el libro de los Hechos. Por eso el capítulo 1 comienza diciendo Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que es en Cristo, que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Una presentación igual, similar a la que realiza en su primera carta, y el deseo de bendición en ese saludo, diciéndoles gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Luego les hace la felicitación, similar también a la primera carta. Por eso les decía cómo se mantuvieron en el tiempo, y lo importante de esto, muy a pesar de las cosas que diremos después, el apóstol les decía a los hermanos en Tesalónica que ellos, los siervos de Dios, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros. Vuelve nuevamente a traerlos a ellos en primer lugar, diciéndole hermanos, como es digno. Qué linda palabra esta, ¿no? En esta salutación, en esta presentación. Y este era el motivo. Por cuanto a vuestra fe, aquella fe que él les dignamente les elogiaba, no como quien dice, les hacía, como lo dice en la primera carta también, hacer una palabra que fuera lisonjera, sino que era una palabra de reconocimiento en su experiencia, diciéndoles, de vuestra fe va creciendo. Qué importante esto. Ya no eran aquellos niños espirituales que ellos habían dejado cuando tuvieron que salir huyendo. Vuelvo a repetir, 3 semanas nada más estuvo. Esto lo digo para aquellos que no estuvieron en el campamento, pero hicimos mucho énfasis en esto. Como el espíritu brava, y estos hermanos que se habían formado por romanos, por gentiles y por judíos, y por muchas mujeres nobles también, de distintas nacionalidades. Fue una fe sincera, concreta, real, clara, como habían alcanzado esta experiencia, y la fe que habían demostrado, bien al principio ya de haber sido constituida la iglesia, el sufrir las persecuciones y tener que dar la cara por el apóstol cuando ya el apóstol ya no estaba entre ellos, ya se había ido, huyendo de esa persecución. Pero era una fe que seguía creciendo. Por eso siempre decimos, la fe es algo que no tiene un techo. No es una cosa que uno tiene una vez y ya se mantiene ahí, se sostiene. Es bueno, por supuesto, y tiene varios aspectos. Pero va creciendo en la medida en que vamos creciendo también como creyentes. Y acá lo dice bien claramente, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Es la experiencia de fe y del amor sacrificial, del amor fraternal que abundaba. Y esto no solamente con los extraños, sino aún también entre ellos mismos, en la comunidad de la iglesia en Tesalónica, ¿no? Tanto era esto, tan importante, y era tan llamativo, y era, ustedes recordarán que decía, y vuestra fama, hablaban todos, los de Acaya, etcétera, etcétera, de todos los de la región, tanto, dice, que nosotros mismos, hablando de Pablo, Silvano, Timoteo,
nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Y gloriarse es como hablar del premio, del galardón obtenido, de la labor efectuada entre ellos y de ese bendito privilegio de que ahora tenían en los hermanos en Tesalónica, hermanos a los cuales podían poner como ejemplo. Miren, si uno se pone a pensar un poquito, hoy en día existe una frase: ¿a quién me podés recomendar vos para tal cosa? ¿Y cuánto cuesta recomendar a alguien? Lo vamos a hacer sincero. Yo personalmente, salvo que lo conozca muy bien, pero muy bien, no suelo recomendar a nadie para nada. ¿Por qué? Porque no es que desconfíe del que estoy, que también puede suceder, del que estoy, con el que estoy hablando, sino, yo qué sé, no sé cómo puede actuar a alguien que yo conozco que hace tal cosa, tal trabajo, y lo recomiendo, ¿no? Entonces, uno actualmente, salvo que sea alguien, vuelvo a repetir, muy conocido, que uno tenga una clara experiencia o el testimonio de esa persona, uno puede decir, bueno, mira, te puedo recomendar a tal persona, porque lo conozco, sé cómo es, y a veces cuesta eso, ¿no? Pero cuando no hay esa seguridad, uno dice, yo la verdad no meto la mano en el fuego ni por mí, menos por un desconocido. Y viceversa. Eso me pasó con el mecánico que tengo, que un hombre me pidió si tenía conocido un mecánico, porque tenía que hacer unos trabajos, y el día anterior, el suegro de este hombre me dice, mira, mi yerno es insoportable. Ya cambió como 10 mecánicos. Y cuando lleva el auto al mecánico, se le para en el hombro y está como esos pájaros, tac, 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 en la cabeza, en todo lo que tiene que hacer el mecánico. Lo controla, si afloja un tornillo, si pone, si saca. Y se va 20 veces por día a ver qué está haciendo el mecánico, cómo va el trabajo, lo que está haciendo, y lo terminan echando. Porque después empieza a pichulear. No, esto no lo tiene, si lo cambié hace poquito, no lo cambie, déjaselo. Y el mecánico tiene su criterio, su forma. Bueno, y al día siguiente, este hombre me dice, ¿no tenés un mecánico conocido? Entonces no le podía decir que no le puedo mentir, sí tengo, pero le di la dirección, pero antes de darle el teléfono, primero hablé con, bueno, mira, lo voy a buscar porque lo tengo. Entonces primero hablé con el mecánico, le conté cómo era el hombre y le pregunté si podía darle su teléfono. Me dijo que sí, que lo mande, que él sabía cómo tratar con ese tipo de personas. En síntesis, fue, pero no lo hizo el trabajo con él porque no le gustó los términos que le puso el mecánico. El mecánico que tengo, a mi criterio, trabaja bien, hace lo que tiene que hacer, yo voy, le dejo la llave, el auto, y él me llama cuando está listo. Punto. Entonces, vemos que a veces, ahora, para que el apóstol Pablo diga, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, quiere decir que podía hablar de ellos con total y absoluta tranquilidad y buen testimonio y ejemplo de lo que son los creyentes. Así lo relata en la carta primera que estudiamos. Lamento a los que no estudiaron porque no podemos repasar tanto, pero es lo que está diciendo eso en las iglesias. Cuando tomaba ejemplo de creyentes, hablaba de los hermanos de Tesalónica. Así lo dice.
Eso está queriendo decir en esta frase. Y sabemos que lo que está escrito porque Dios lo permitió, es palabra de Dios, es palabra del Espíritu, es palabra de verdad. Entonces, esto era cierto. La pregunta sería, y para reflexión de nosotros, ¿podrán hablar así de nosotros en otras iglesias? Mirá, conozco a fulano o a fulana de tal que es de San José. ¿Qué tal es este hermano o esta hermana? Lo dejamos a criterio de cada uno. ¿Qué dirán de nosotros? Es creyente. Es todo lo que te puedo decir. Entonces, ¿por qué? Porque no es tan clara, tan contundente, tan firme la experiencia de fe, de caridad, de amor, demostrada como para dar testimonio de esto a otros. Mira, ¿conoces a fulano tal? Mira, sí, es un hermano precioso, lleno de fe, es un hermano que tiene una conducta, o una hermana que tiene una conducta, no te va a traer ningún problema, así que trata tranquilamente con esa persona. Es distinto, ¿no? A decir, es creyente. Porque a veces es creyente y punto. No podemos dar ni a favor ni en contra. Más vale decir eso, es creyente. Tratamos con él, con ella, pero lo único que puedo dar testimonio es de que es un hijo o una hija de Dios. Bien, ahora sigue, dice, ¿y de qué se gloriaba en la experiencia de estos hermanos? De paciencia. En el versículo 4 estamos. Y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Debemos dar como acotación que estos hermanos no se les terminó la persecución cuando se fueron los apóstoles, sino que siguió y tuvieron que sufrir crueles y permanentes persecuciones de las autoridades del lugar, de los judíos del lugar, contra esta secta que se hacía llamar cristianos. Pero, fíjate, al punto tal que en ellos eso fue lo que le produjo la confusión errada entre lo que es la segunda venida de Cristo y el día de Jesucristo. Que el apóstol Pablo se lo tiene que aclarar. Por eso en la primera hace tantas veces mención y alusión y termina cada capítulo hablándole de la segunda venida de Cristo. Era razón de eso. Eran hermanos preciosos, llenos de fe, de amor, de caridad, sufridos, llenos de fe. Y eso los llevaba a decir, bueno, ya estamos en tiempo del día de Jesucristo. El día de Jesucristo, después lo vamos a mencionar más claramente, es muy distinto a la segunda venida de Cristo, aunque parecen lo mismo, pero son dos cosas distintas. Y entonces el apóstol tiene que seguir hablando y desarrollando esto, y le dice, y de vuestra fe y de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, cosas que sufrían, que les eran de sufrimiento. Y ahí está unida la fe. Normalmente la fe, en este tiempo particularmente, se habla de una fe triunfalista bajo todos los aspectos. No se concibe fe en las tribulaciones, fe en los sufrimientos. Hace falta tener más fe para sufrir que fe para triunfar.
¿Me entienden? El otro día escuchaba un mensaje que hablaba de Hebreos 11. Y si ustedes ven todos los aspectos de Hebreos 11, la fe era en el sufrimiento. Aunque dice, apagaron el fuego impetuoso, taparon bocas de leones, pero la mayoría tiene que ver con el sufrimiento y con las tribulaciones. Y permanecer en una conducta cristiana cuando las cosas realmente son adversas y muy adversas, no un poquito, muy adversas, ¿cuánta fe se necesita? Y ahí se prueba el corazón del creyente. ¿Cuánta es la fe que tiene? He conocido creyentes, entre comillas, que mientras las cosas les iban viento en popa y cabalgaban a toda velocidad, no había creyentes como ellos. Cuando las cosas les empezaron a ir mal, se terminó la fe en el Señor, empezaron los reproches, las quejas, y como hablaba Alfredo, nuestro hermano Alfredo la semana pasada, las murmuraciones contra Dios y frases como, ¿para eso le serví tantos años al Señor? ¿Para estar hoy como estoy? No le sirvo más. Si voy a estar igual o peor que el mundo, y no le sirvo más. Entonces, eso es lo que elogiaba el apóstol Pablo. Y eso es lo que habla de la perseverancia y de la permanencia en la fe del cristiano. No es cuando todo le va bien y cuando los bolsillos están bien gorditos. Ahí tenemos toda una fe, pero preciosa, Cuando el bolsillo está flaco, metemos la mano y hay un agujero en el fondo y aún la última moneda que tenía se nos cayó. ¿Qué pasa? Empiezan los pensamientos, las murmuraciones, la falta de fe, buscamos el desaliento, el abatimiento, empezamos a pensar quién me podrá ayudar, como el Chapulín Colorado, ¿no? Y ahora quién podrá defenderme. Me olvido de quién está en el cielo, del quién está en mi corazón. Es la realidad. Bueno, el apóstol a ellos les tenía que decir todo lo contrario. Que eran para tomarlo, y lo tomaban siempre como ejemplo. Qué aliento para estos hermanos que estaban tan sufridos y tan perseguidos. Tal vez haya entre nosotros quienes estén pasando por experiencias similares. Tal vez no de persecuciones a la manera de aquel tiempo, pero sí de aflicciones y de sufrimiento. Bueno, tome aliento el corazón. Aférrese a la palabra de Dios y a las promesas del Señor. Y permanezca en aquello a lo cual fue llamado y en la vocación a la cual fue llamado. Porque ese es el testimonio que van a mirar. No van a mirar y evaluar el testimonio cuando todo va bien. Cuando todo va bien, vuelvo a repetir. Es lo que esperamos nosotros y es lo que espera el mundo. Y es lo que esperan todos estos chantapufis que hay por ahí, que predican una fe que cabalga sobre la victoria plenamente. No es así. Vuelvo a repetir, la fe principalmente se presenta en el tiempo de aflicción y de persecución y de sufrimiento. Ahí se prueba la fe de los cristianos. Para, como dice el apóstol Pedro, para la prueba de vuestra fe. Ahí es donde se prueba. Y conocemos cuál es el grado de nuestra fe. Que a veces los mismos extraños nos tienen que redarguir. Dicen, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios?
¿Cuándo qué? Cuando desesperadamente actuamos peor, muchas veces para escándalo del mundo. Y a veces ni siquiera eso, sencillamente nos están observando. A ver cómo actúa. Ahora frente a esto, a ver qué hace. Ah, viste, yo te dije. Y entonces viene la frase que para los que acusan no tienen pelos en la lengua para decirlo. ¿Qué es pelos en la lengua? ¿No tienen? Filtro, le sale rápido. Así que vos sos creyente. Mirá vos. Ajá, ¿qué tal? ¿Y así te pones? Ah, qué vergüenza que nos da esa ríe. Qué vergüenza que nos da. A mí. La vergüenza por mí, lo digo. Cuando me dicen eso. O cuando reaccionamos mal. Y movilizan nuestra naturaleza carnal y pecadora y nos dicen toda la carne en el asador, como diciendo, pusiste toda la carne en evidencia. Después, no sabemos a dónde meternos. Pero es como aquel que emite palabras y lo que salió de la boca andaba guardado de nuevo. Como le decía el otro día, y siempre suele, es como desparramar un almohadón de plumas al viento y después ponerse a buscar las plumas. Vamos a juntar muchas, pero no todas. Entonces esto es lo mismo. A estos hermanos se les probaba en esta forma. Y luego lo dice el apóstol Pablo, en el versículo 5, una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Miren qué claramente se lo dice. Lo que están padeciendo es para que sean dignos del reino que van a heredar. Quiere decir eso. Es parte de lo que Dios envía, del justo juicio para la iglesia, porque el juicio tiene que empezar por la iglesia de Dios. Porque estas cosas, tanto las tribulaciones, las aflicciones, las pruebas, son las que producen en nosotros el acercamiento al Señor cuando somos realmente hijos de Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, evidentemente, y tiene que ser así, ha de producir en nosotros un efecto santificador. ¿Pues qué? Pues nos va a llevar a redarguirnos de pecado, a limpiarnos, a hurgar, a limpiar. Entonces nos santifica. ¿Por qué? Porque me acerco a Dios en oración. Y cuando me acerco a Dios en oración, si soy un hijo de Dios, una hija de Dios, lo primero que voy a decir es, Señor, perdóname mis pecados, límpiame. Y ayúdame, después le pediremos ayuda. Pero nos guía a arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para redarguir. ¿Qué más? Pero dice, ¿no? Él ha venido ¿para qué? Para obrar en nosotros todo. Y todo eso viene a través del acercamiento para que seamos dignos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con lo que después vamos a heredar. A veces renegamos de esa parte porque no nos gusta, pero es importante. Es el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que limpiarnos, tiene que santificarnos, tiene que edificarnos. Y luego, en el versículo 6, le dice algo a ellos que también nos debe servir a nosotros. Porque dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Eso qué significa? ¿Qué entienden de ese texto? Los que nos hacen daño van a cobrarse de Dios lo que están haciendo por el Hijo de Dios. Contra el Hijo de Dios. Contra. Claro. Es justo para con Dios pagar con tribulación
al que nos atribula. Por ejemplo, yo le hago la vida imposible a alguno, a algún creyente, suponiendo que yo no soy creyente, ¿no? Le hago la vida imposible. A veces el creyente quiere reaccionar. Si la verdad, tendría que ser. Si lo agarro, bueno, lo desarmo, lo rompo todo. Pero el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Porque la realidad es esta. Una vez que somos creyentes, nunca jamás vamos a ganar poniéndonos a nivel del incrédulo en contiendas, peleas y cuestiones semejantes. ¿Por qué? Porque no nos va a ir bien. ¿Podremos, según nuestro criterio, ganar la pelea, ganar la discusión? Pero no nos va a ir bien, por lo que nos va a acusar el Espíritu Santo de la reacción carnal que tuvimos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que se tiene que ocupar ahora de cada uno de sus hijos y de guardarlos. Y porque para Él somos como la niña de sus ojos. Él permite que seamos atribulados. Pero esto es una consolación. Porque justo para con Dios pasaba con el pueblo de Israel. Los que venían y atacaban al pueblo de Israel, Dios se los permitía y los utilizaba. Pero después, esa gente, según cómo trataba al pueblo de Israel, Dios se ocupaba de obrar justicia con ellos. Lo mismo con el creyente. Bueno, muchas veces sufrimos injusticia, sufrimos cosas que no nos gustan. Y bueno, ¿con qué gana actuaría y haría tal cosa? Bueno, remitirlo al Señor, que es el que juzga justamente. ¿Y por qué? Porque haciendo esto, dice la palabra, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Entonces, cuando el Señor obra justicia, tengamos la plena seguridad, y cuando el Señor atribula, es mucho más que lo que me puede atribular una persona. Porque se está metiendo con el Dios. Cuando se meten con un creyente desde esa perspectiva, la realidad es que están atacando a algo que le pertenece a Dios. Entonces, eso es lo que le está enseñando aquí, ¿no? Aún en estas tribulaciones. Y más, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros. Y ahí les habla de la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver entonces cuál es la diferencia. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, hay dos momentos, decíamos. Uno es el día de Cristo, con mayúscula, es el día de Cristo. Y otra es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo se caracteriza por algo muy importante, que se ha de realizar en dos eventos importantísimos. La primera será sin señal, será sin advertencia, será sin aviso, será en un abrir de ojos.
y seremos arrebatados. Y estaremos con el Señor en los aires para pasar por lo que se llama el tribunal galardonador, la boda del Cordero, y luego, completando esa segunda venida, descenderemos con Cristo cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. Eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Ella pisa sobre la tierra. Mientras tanto, el día del Señor será el día en que el Señor haga juicio sobre la tierra y tiene que ver principalmente con la tribulación y la gran tribulación. A eso se refiere el día del Señor. Cuando el Señor haga esto que dice acá, que después más adelante lo vuelve a repetir, por cuanto y hacer juicio contra todos aquellos que no recibieron el amor de la palabra para ser salvos. Entonces, una cosa es la segunda venida de Cristo, que se divide en dos partes, y otra es el día del Señor. En eso ellos estaban confundidos, porque tenían tanto sufrimiento, que ellos decían, la verdad, ya estamos en el día del Señor. Ya estamos pasando por lo que puede pasar hoy, con tantos males que ven, ya estaban pasando por la tribulación, o por lo menos por el comienzo, como hay muchos hoy día que piensan eso, ¿no? Que están pasando por la tribulación, de tanto sufrimiento que tenían. Entonces el apóstol le tiene que decir eso, que tengan cuidado, y por eso después les aclara la gloria que tendremos cuando le veremos descendir, porque nosotros sí le veremos, los que no lo verán son aquellos que no son de Cristo. Nosotros seremos arrebatados, los muertos resucitarán, eso lo dice el apóstol. Los muertos resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, estaremos con el Señor. Y dice, y el Señor vendrá con sus santos y millares, y con ellos nos reuniremos en los cielos, con cuerpo glorificado, y tendremos la visión de cosas que el mundo no va a ver. El mundo aquí sobre la tierra va a comenzar el día del Señor. El día del Señor con mayúscula tiene que ver con tribulación y tribulación la grande. Los sufrimientos, los castigos de Dios, los justos juicios de Dios sobre la tierra. Pagar con tribulación a los que atribulan o han atribulado a la iglesia a lo largo de toda la historia. Y a través de todos los siglos, y a los que en ese momento estén persiguiendo a la iglesia. Y luego, la oración, por otro lado dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Testimonio que ellos le dieron cuando le hablaron de estas cosas, estando allí en Tesalónica. La oración de Pablo, intercesora siempre por vosotros, versículo 11 estoy, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación y bendiga de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia, la bendición de Dios para con ellos, para que puedan seguir adelante, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, en la experiencia personal de cada día, en esa experiencia que necesita vivir el creyente, que el nombre de Dios sea glorificado, no que sea como en Roma, que tenía que decirle el apóstol, porque el nombre de Dios es blasfemado a causa de vosotros, porque la conducta de algunos creyentes en Roma era tan vergonzosa que el nombre de Dios era blasfemado por causa de eso, porque decían una cosa y hacían otra. No robarás y robaban, no adulterarás y adulteraban. Entonces decían, estos son cristianos, mejor son los del mundo, que por lo menos no tienen esto, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir acá cuando dice que el nombre de Dios sea glorificado. Luego, en el capítulo 2,
Recordemos que es una carta continua, esta división no existe en el original, continúa diciendo, empero os rogamos, hermanos, y ahí vuelve a hablar de la venida del Señor, os rogamos, es un ruego, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, eso habla de la primera etapa de la segunda venida de Cristo. El versículo 2 dice, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Qué importante. Aún si apareciera una carta como nuestra, que apareciera una carta firmada por Pablo, Silvano y Timoteo, que el Señor viene dentro de 2 años. Y esto nos lleva a algo muy interesante, que yo lo traje como un dato para compartirlo con ustedes, que se los voy a leer muy rápidamente nada más, que no es una investigación mía, yo la tomé de otro creyente, pero que habla de la cantidad de veces que a lo largo de la historia se ha preanunciado la segunda venida de Cristo, y a lo cual ha influenciado y inclusive ha dado la formación de verdaderas sectas religiosas y ha llevado a muchas cosas distintas y predicciones o vaticinios infundados, algunos inclusive tomados de la Biblia, pero torciendo textos bíblicos. Otros basados en sueños. Otros basados en visiones que tuvieron. Y nada tenía que conmoverlos a ellos. Ni por carta, ni por espíritu, ni el sentimiento, ni ser turbados, ni aunque apareciera una carta firmada por estos 3 apóstoles, afirmando tal cosa. Miren, se los voy a leer muy rápidamente, algo de tiempo tenemos. Y me tomé el trabajo de anotar esto, no el mensaje de ese hermano, porque es muy largo y apunta para otro propósito. Pero entre las cosas que podemos decir que empieza la primera vez, por lo menos registrada, que son cosas que quedaron registradas, ¿no? Yo inclusive me tomé el trabajo de buscar punto por punto de estos que mencionaba y son reales, no son ficticios. En el año 365, la primera vez que un tal Hilario Poitiers, un obispo, mencionó que el Señor Jesucristo venía en el siglo IV. Ya anunció, según cuentas que sacó. Un tal Martín de Tours, en el 400, y antes del 400 vendría el Señor Jesucristo. Un beato español de Liébana, que así se lo dirá, puso fecha y todo, para el 6 de abril del 793. Un tal Joaquín de Fiore, ya entre el año 1200 y 1260, y todos estos religiosos eran, influencia que tenían y hombres importantes dentro del campo cristiano, ya sea católico como evangélico, entre comillas, y aún otros que ni siquiera eran cristianos, ¿no? Anunció entre esos años, por supuesto, en todas estas fechas, Cristo no vino. Sus sucesores lo estiraron del 60 hasta el 90, y que sucedería entre el año 1290 y 1335. Por supuesto, no vino.
judíos, un tal Sabbatai de Seví, o Sabí, algo así, en el siglo XVII, allá por el 1648, vaticinó que vendría el Señor en 1648. Como no sucedió, lo llevó a la fecha 1666. Por supuesto, tampoco vino. Después surgió un cardenal, Nicolás de Cusa, que lo anunció entre el año 1700 y 1734. Por supuesto, tampoco se le cumplió. Años después surge un cardenal francés, Pierre de Gy, que lo vaticinó que el anticristo aparecería en el año 1789. Por supuesto, tampoco apareció. Después surgió, ya para el año 1843, lo vaticina ya alguien más conocido para nosotros, William Miller, que es adventista, fue el que comenzó el movimiento adventista y lo predijo para el 28 de abril de 1843, basado en el libro de Daniel, que es uno de los libros más lamentablemente mal interpretados porque sacan cuenta, van y vienen con las 70 semanas de Daniel, etcétera, etcétera, y después, como no vino en el 43, en el 28 de abril, lo corrió al 31 de diciembre del mismo año. No vino, por supuesto. Lo corrió para el 22 de octubre de 1844. Tampoco vino. Ahora, ¿qué pasó? Sucedió algo interesante, que ese día, en la última fecha que él dio, uno de sus seguidores, en una visión celestial que tuvo, vio pasar al Señor Jesucristo al santuario, en el cielo. Por supuesto, como lo vio él solo, ninguno de nosotros lo vio, pero la iglesia lo tomó como algo real. Y eso está registrado en los libros adventistas. Cristo está en el santuario ahora. Pasó del lugar santísimo al santuario. Vieron que el templo, el tabernáculo tenía dos lugares, el lugar santísimo y el lugar santo. Bueno, ahora Cristo pasó del lugar santísimo al santuario, más cerca de su venida. Por supuesto, como nadie lo vio y él lo afirmó, sin embargo, el movimiento adventista siguió apoyando ese. Después surgió un tal Charles Russell, que también vaticinó en el año 1874, que vendría en el 1914. En el 1914, ¿qué pasó? No vino, entonces lo pasó a 1918. En el 1918 tampoco vino, y de este Charles Russell fue el que nació y son los sucesores de los famosos testigos de Jehová, que después tienen toda una serie de historias con el profeta Nefí, que el Señor Jesucristo cuando estuvo crucificado, en lugar de ir al cielo, descender al infierno, etcétera, etcétera, como enseña la palabra de Dios, vino a las Américas y dejó en las pirámides mayas, o aquí en América, y echó por tierra todos los, ¿cómo se llaman? Las cosas antiguas y establecía todo nuevo. Todas cosas que en definitiva basadas en predicciones que no se cumplieron. Luego surge un tal Joseph Rutherford, también religioso, que en 1921 predijo que vendría en el 1975, tampoco se cumplió. Después surgió un Everett Armstrong, parecido al astronauta, pero no lo es, que fundó la Iglesia Universal de Dios, que vaticinó que en el año 1936
vendría el Señor Jesucristo y por supuesto tampoco se cumplió. Surgió una vidente norteamericana, Divina Jane Dickinson, que vaticinó que en el año 1962 vendría el Señor Jesús. Después, en el año 67, ese es más cercano a nosotros y yo me acuerdo de esto claramente, un tal Jim Jones, que fue el fundador del Templo del Pueblo, una secta que llevó a una congregación de más de 1000 personas que vivían en Guyana, que se habían ido de Estados a Guyana, a un suicidio colectivo, que vaticinó que en 1974 venía el Señor. Como no vino, había que ir a Él. ¿Entienden? Entonces obligó a más de 1000 personas, mujeres, niños, familias enteras, a ingerir veneno, y a los que no quisieron tomar el veneno que él les daba, bueno, los mataron a tiros. Y finalmente se suicida él. Fue encontrado con un tiro en la cabeza. Eso es famoso. Me acuerdo todavía porque lo hablé con la hermana Annie de Dick. Y a mí me daba tanta pena cómo pueden ser engañadas tantas almas. Y mostraban el campo, y en ese tiempo había fotos, eran muy amarillistas los diarios en aquel entonces, todo sembrado, el campamento así en la selva, de cadáveres, de gente que, bueno, el Señor nos vino acá y bueno, hay que ir al cielo con Él. Y todos muertos. Y los servidores de Él, porque tenía como una especie de escuadrón pretoriano, cuando recibieron la orden, y los tenían a todos a punta de pistola ahí. Los que no querían, los mataban. Y finalmente se terminaron matando entre todos, no quedó ninguno. 1000 personas, exactamente, murieron en esa masacre. Después surgió Brad Berg, el fundador de los Niños de Dios, que se hizo famoso también en un tiempo. Ustedes recordarán eso, ¿no? Era que también dio su fecha y no se cumplió. Eso fue en el 74 también, algo así. Después un tal William Branham, en 1977, que era un teleevangelismo. Ya empezó a surgir esos programas del Club 700 y de todos esos programas evangélicos que a la vez eran programas periodísticos y cubrían otras cosas para cubrir las campañas. Y ustedes habrán visto muchos que hasta el día de hoy, muchos de esos permanecen, los famosos que se hacen de pronto evangélicos. Cantantes famosos, que se hacen evangélicos y que yo, del que me acuerdo, uno de ellos es Montaner, el otro es ¿quién? Ricky Martin, después está Juan Luis Guerra. Y cuando le preguntaron qué diferencia hay entre lo que canta ahora, que es lo mismo que cantaba antes, diciendo, lo que pasa es que ahora me doy cuenta y le doy el carácter espiritual que tienen esas canciones. Que eran canciones del mundo, pero les daban. Entonces, ellos también vaticinaron para 1977, que no sucedió, un tal de la misma característica, un telepredicador, lo vaticinó para 1976, en el 76 no ocurrió, lo pasó para el 82, en el 82 no ocurrió, lo pasó para el 2007 y en el 2007 no ocurrió. Después surgió una tal Esther Wyman, que en el 88 predijo que el 30 de noviembre del 89 vendría y no sucedió. Luego un judío, Schneerson, en 1991, después un tal Harold Camping, que ese sí, tuvo varias fechas, pero lamentablemente en ninguna de ellas se cumplió.
el 6 de septiembre del 94, no vino, lo pasó el 29 de septiembre del 94, no vino, lo pasó el 2 de octubre del 95, no vino, y finalmente lo pasó el 31 de marzo del siguiente año, del 2011, y no vino. Entonces, todas estas. Y luego están otros que en 1980, en el 2000, varios, otros antes del 2000, otros que en el 2000 vendría el anticristo, vino encima el año 2000, pasó el año 2000 y no sucedió ni una ni otra cosa. Después surgió uno, un tal Halley, que en el 2014 y en el 2015 vaticinó que vendría, entonces en esa fecha no sucedió. El más reconocido de todos, un tal Gille Ávila, que sacó cuentas basado en el libro de Daniel, que tomó como fecha base el regreso de Israel a la tierra prometida. A eso había que sumarle 70 años de una generación y restarle los 7 años de la semana faltante en la profecía de Daniel. Ese número aproximado sería en el que Cristo venía. Todavía estamos esperando. Y lo último que vi ahora, un tal Alducin, que lamentablemente un nombre que uno lo escucha y es fundamental en muchas cosas, pero de hacer tantas cuentas y de meterse en tantas cosas que no convienen, dijo que en el 2014, en el septiembre del 2014, venía el Señor. Y permanentemente. Entonces, hermanos queridos, el propósito de esta carta era este. Miren ustedes el ataque del diablo. Conmover, conturbar, mover de los sentimientos y desobedecer. Porque el Señor dijo, nadie sabe el día ni la hora. Y cuando se despedía de sus discípulos en el libro de los Hechos, les dice, no toca a vosotros saber el día ni las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Por lo cual, hermanos queridos, nos debe caracterizar, sí, el buen testimonio de los hermanos en Tesalónica. De esas cosas debemos ser imitadores. Lo otro, descansar que cuando sea el día y la hora, el Señor va a venir. Y no nos debe tomar o encontrar desapercibidos, sino entender que de eso, y esto es lo que lamentablemente el diablo ha utilizado a través de los siglos. ¿Para qué? Para abatir el ánimo de los creyentes. Tantas veces se anunció que Cristo venía y no vino. Para mí que todo eso es una mentira o un engaño. Hermanos, es la bienaventurada esperanza de los hijos de Dios. Mucho mal le hace a un creyente tratar de saber el día y la hora que Cristo va a venir. Se está metiendo en algo que lamentablemente lo va a llevar a cometer graves y tristes errores como creyente. Después este último Alducin, que es un mexicano, recién lo estaba mirando yo, cuando dije, en septiembre viene, hermano, porque se conjuga esto con aquello, con lo otro, unió un montón en septiembre y después él mismo se tuvo que retractar. Pero dicen de que no va a pasar. Ojalá fuera hoy. Ojalá, pero yo no lo sé. Pero debemos vivir como si fuera hoy. El Señor nos bendiga, queridos hermanos. Vamos a terminar entonces esta parte con una palabra de oración, ¿sí? Bendito Padre, Dios eterno que estás en los cielos, te queremos dar las gracias por tu palabra que vive y permanece para siempre, por esta esperanza que debe permanecer firme en nuestros corazones,
a pesar de las adversidades y de toda la contraposición que el enemigo pone, para que perdamos de vista este objetivo y el propósito de nuestra vocación, que es predicar el Evangelio a toda criatura mientras hay tiempo de ser salvos. Bendice, Señor, tu palabra, que pueda quedar en nuestros corazones, y esta lección tan sencilla, Señor, pero tan importante de ver cómo el diablo se ha movido a través de los siglos con incesante frenesí de confundir a tus hijos. Que no seamos confundidos ni por nosotros mismos, ni por los de afuera, sino que, como tenían esta experiencia los hermanos en Tesalónica, podamos abundar en amor, en gracia, en fe, en paciencia, y esto entre nosotros y en amor a tu palabra, y el propósito de que muchas almas todavía vengan al conocimiento de la verdad. Gracias te damos por todo, bendícenos en este día, te lo rogamos en el precioso y santo nombre del Señor Jesús. Amén.